Gálatas capítulo 5 versículos 16 a 18 dice, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Algunos cristianos tienden a atribuir todo lo que hombres y mujeres hacen a los demonios. Sabemos que muchas acciones de los hombres están influenciadas por demonios. Pero algunas cosas no requieren de demonios, no son manifestaciones de demonios. La Biblia nos dice claramente que no necesitamos un demonio para cometer adulterio, está en la naturaleza de la carne. La Biblia nos dice que no necesitamos espíritus malignos para salir y fornicar, está en la naturaleza de la carne. La Biblia nos muestra claramente cuáles son las obras de la carne. En Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21 se menciona, y manifiestas son las obras de la carne, que son, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vivimos en una cultura saturada de sensualidad y libre albedrío, una cultura que fomenta hacer lo que sea considerado bueno. Pero el problema es que las cosas que parecen buenas no siempre son aceptables ante los ojos del Señor. Gálatas 5 trata sobre el bienestar de nuestros cuerpos. Hay un problema con nosotros, con nuestra carne y nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo, pero vive en un cuerpo carnal. Solo porque hayas nacido de nuevo no significa que no serás tentado por tu carne. Hay una guerra dentro de ti, una guerra entre tu carne y tu espíritu. Porque al nacer de nuevo, tu espíritu desea agradar a Dios, desea las cosas de Dios, desea tener comunión con el Señor, pero al mismo tiempo, tu cuerpo todavía tiene las obras de la carne que se mencionan en Gálatas capítulo 5 versículos 19 a 21. Hay una guerra aconteciendo dentro de ti, una guerra entre el espíritu y la carne. Por eso vemos en la Biblia que se nos instruye a dejar al viejo hombre y poner al nuevo hombre. Por eso vemos en la Biblia que se nos instruye a caminar en el espíritu. Hay una guerra aconteciendo dentro de ti. Gálatas capítulo 5 versículos 16 a 18 dice, digo, pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo describe un conflicto que ocurre en el corazón y la mente de todo cristiano. Nuestra carne desea una cosa y se enfrenta al espíritu que desea algo muy diferente. Esto se debe al nuevo nacimiento. Una persona natural o carnal no tiene este conflicto dentro de sí, porque está viviendo en la carne. La carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Esta es la clave para ti y para mí, caminar en el espíritu. Sin embargo, es importante tener en cuenta que caminar en el espíritu no siempre es fácil. A menudo es una batalla. Hay una guerra dentro del cristiano, una batalla entre la carne y el espíritu. Como Pablo escribe, estos son opuestos entre sí, no viven en armonía, son opuestos completos. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, David no estaba poseído por demonios, simplemente estaba actuando según su carne. Nuestra carne anhela el sexo y eso es completamente normal y natural. Las personas intentan demonizar el sexo y convertirlo en algo malo, pero el sexo en sí no es malo ni incorrecto. Es una maravillosa unión que Dios creó para que un hombre y una mujer se involucren juntos en el acto dentro de un matrimonio sagrado. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa intenta buscar el sexo fuera de los límites del matrimonio, y nuestra cultura pecaminosa intenta animarnos a tener sexo fuera de los límites del matrimonio. Entonces, es normal que tu cuerpo anhele el sexo, pero donde nos equivocamos es cuando nos salimos de los parámetros que Dios ha establecido claramente. Los parámetros de Dios son los siguientes: un hombre y una mujer casados en un matrimonio sagrado. Es la carne, el cuerpo humano, el que se pierde al tratar de obtener algo natural pero a través de medios profanos. Una de las muchas razones por las que Dios estableció estos parámetros estrictos para el sexo es debido a las consecuencias físicas y espirituales. En 1 Corintios capítulo 6 versículos 15 a 17 se dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Si te unes a esa persona en el espíritu, estás diciendo literalmente que en el mundo espiritual son uno. Dos personas involucradas en fornicación tienen una relación tan negativa y perjudicial, se preguntan por qué simplemente no siguen caminos separados.
Quieren separarse, pero no pueden. Saben que no son buenos el uno para el otro y quieren irse, pero no pueden. Saben que su relación no va a ninguna parte y quieren irse, pero no pueden. Saben que su relación no es saludable y quieren irse, pero no pueden. Entonces, ¿por qué no es tan simple? Existe una conexión entre ellos que trasciende lo físico, que trasciende cualquier otra relación. Se unieron y se convirtieron en uno solo. ¿Entiendes que hay una conexión entre ellos que va más allá de la naturaleza, que incluso trasciende este mundo? El que se une a una persona inmoral se convierte en un solo cuerpo con ella. En otras palabras, estas dos personas están casadas en el mundo invisible. Existe un estado de relación llamado amigos con beneficios. En esta relación, dos personas son físicamente íntimas entre sí, pero no están comprometidas de ninguna manera. En una relación de amigos con beneficios, duermen juntos, pero su relación no es romántica, no es exclusiva y no tiene ataduras. ¿Alguna vez has notado que en todas las parejas de amigos con beneficios, al menos una de las personas comienza a aferrarse a la otra? Esto sucede cada vez que una o ambas personas se apegan. Y la razón es, ¿cómo están unidos el uno al otro? La fornicación construye una conexión espiritual entre las personas. ¿Por qué crees que las separaciones son tan difíciles? Cuando una relación termina, te sientes perdido, como si algo te hubiera sido arrebatado. Pero la verdad es que algo te fue arrebatado. Una parte de ti se fue con esa persona y una parte de ti está con esa persona. Las personas que están casadas con alguien y todavía extrañan a un antiguo amor de hace más de una década, ¿por qué crees que sucede esto? Es porque se convirtieron en una sola carne. ¿Has escuchado que el tiempo lo cura todo? Bueno, el tiempo no repara las cosas del espíritu. Pueden pasar 3, 4 o 5 años, y aún estarás luchando con esa separación. Dios creó el sexo, sí, Dios te ama, sí, y es por eso que Dios estableció parámetros específicos para tener relaciones sexuales. Dios se preocupa y las leyes de Dios existen para que las sigas, para tu propio bien y beneficio. Dios conoce las consecuencias de vivir una vida promiscua y nos advierte repetidamente en su palabra contra ese estilo de vida. No hay nada de malo en que desees tener relaciones sexuales. Sin embargo, debe obtenerse dentro de los límites establecidos por Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 16 a 18 dice, digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Que Dios te bendiga, amén.